En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal, y el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros. Muy bien, tengan la bondad de sentarse un momentito. Nos habla en el capítulo 4 sobre Bernabé, y nos cuenta el capítulo 4 que él tenía un campo y vendió el campo. Sabemos de que Bernabé es de Chipre, es judío, y pues al vender el campo entregó el dinero para la evangelización. Ahorita estamos en el capítulo 11 y vemos cómo Bernabé está al inicio de la evangelización de Pablo. De hecho, parece la sensación que nos da, y por lo menos así son los comentarios, que Bernabé es como el que autoriza a Pablo. Recuerden que Pablo había sido perseguidor y entre los discípulos hay como un cierto recelo, pero la presencia de Bernabé en la cercanía de Pablo como que le da seguridad a los demás hermanos de que no es alguien que se está haciendo pasar por cristiano y que de pronto tal vez ese era el susto, ¿verdad? Y que iba a ser luego un espía y los iba a arrestar, etcétera. Bueno, así vivieron un año en Antioquía, donde por primera vez se llamaron a los cristianos, dice allí. Yo pensaba dos cosas muy sencillas sobre Bernabé. La primera, no existe en la palabra una carta de Bernabé. Algunos escritores, algunos estudiosos dicen, parece que la carta a los hebreos como que detrás estuvo Bernabé. Sin embargo, de la autoría de él no conocemos, más conocemos 14 cartas de Pablo. Y fíjense que Bernabé es el que llevó a Pablo. Luego el Espíritu Santo los separa a ellos dos y se van en la primera misión que conocemos, según nos relata los Hechos de los Apóstoles. Con esto estoy diciendo que parece que al inicio Bernabé era más importante que Pablo, y sin embargo de Pablo tenemos cartas y no de Bernabé. Yo pienso que en la experiencia cristiana hay esta experiencia también. Miren, el que encuentra primero a Jesús es Andrés. Andrés, que se encuentra con Jesús, va y le dice a su hermano que se llama Pedro. Y le dice, hemos encontrado al Mesías, etcétera, conocemos el texto. Y sin embargo no tenemos ninguna carta de Pedro, y no es Andrés el Papa, primer Papa, no es Andrés a quien Jesús le dice, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré la iglesia, sino que se lo dice a Pedro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Andrés nos enseña que en la evangelización existe ese gran servicio que es llevar unos a Dios, a Jesús, y luego desaparecer. Eso, luego desaparecer. Es muy bonito. Mi director espiritual una vez me dijo, en el seminario, una de las cosas que hay que aprender es, a ver si lo logro transmitir, es que lo que Dios quiere hacer en la vida de otra persona que estás acompañando, no necesariamente lo quiere hacer a través tuyo. Y esa frase me quedó allí, porque uno como director espiritual, como acompañante de alguien,
quisiera que esa persona tuviera una experiencia de Dios de tal forma, etcétera. Y a veces llegaba cierta frustración o cierto enojo o cierta desazón. Y entonces esa frase me quedaba allí, tal vez no lo entendía cuando me lo dijo porque apenas era un seminarista, pero que ya han pasado 15 años de sacerdocio y entiendo lo que me estaba diciendo. Y uno cree que lo que Dios quiere hacer en la persona que está cerca, lo tiene que hacer a través de uno, que uno sea testigo de eso. No. De hecho, Bernabé estuvo un poquito con Pablo y luego se fue, digamos, entendió esto, lo dejó libre y la persona siguió. Y lo que faltaba de hacer o lo que Dios quería hacer en esa persona no necesariamente fue a través de Bernabé. Por lo menos a mí Bernabé me enseña eso. Y lo segundo que me enseña, que no está tan clarito en el texto, es que en la iglesia, esta iglesia que amamos, esta iglesia frágil, tenemos que entender que las tensiones es propio de la iglesia también, porque donde hay un ser humano va a haber tensiones y va a haber diferencias. Aquí se oye muy lindo. Bernabé es primo de Juan Marcos. Aquí se oye muy lindo, que muy bien, fue con Pablo y fueron, y la misión, etcétera. En algún momento salen con Juan Marcos, que es primo de Bernabé. Juan Marcos no quiere seguir con Pablo, y entonces Juan Marcos se regresa y quedan solo Pablo y Bernabé. Y si seguimos leyendo, llega un momento donde Pablo y Bernabé se separan. ¿Y cuál es el motivo de la separación? Porque Bernabé quiere invitar a Juan Marcos a que venga y Pablo dice que no, porque la vez pasada los dejó botados en la otra misión, y entonces Bernabé le dice, pues entonces yo me voy con Juan Marcos, y entonces Pablo se fue por otro lado. En el cuarto viaje luego se vuelven a topar, pero es parte. Y bueno, yo siempre digo parte, que es una gran bendición, porque cuando Juan Marcos discutió con Pablo, Juan Marcos se fue a Jerusalén y ahí estaba Pedro. Y entonces empezó a caminar con Pedro, Juan Marcos. ¿Y esto qué tiene de importancia, padre? Bueno, tiene muchísima importancia. Que este Juan Marcos que estoy hablando es Marcos, el autor del Evangelio. ¿Y qué importancia tiene eso? Que entonces lo que Juan Marcos nos cuenta no es tanto lo que oyó de Pablo, sino de lo que oyó de Pedro. Es como una versión de las de Pedro, digámoslo así. Y miren qué bendición. Bueno, yo no voy a decir que Dios, que el Espíritu Santo aquí hizo este pleito. No, quiero decir que el Espíritu Santo tiene el poder, la gracia, la fuerza, que incluso de estas circunstancias de iglesia, sacar provecho. Y yo también estoy en parroquia y usted también está en parroquia y hay dificultades y entonces no nos llevamos y tal vez hay una discusión por aquí. Bueno, aquí está la palabra de Dios que también nos cuenta estos relatos y que nos invita también a la santidad, a ir por encima de eso, por encima de eso. Y bien, una palabra final del Evangelio. Habíamos dicho ayer, recuerdan, es muy importante, que Jesús estaba hablando de la continuidad o discontinuidad de la ley. Y les decía ayer que Jesús iba a poner 3 ejemplos de las cosas que decía la ley y cómo Él las está interpretando. Ahora está hablando sobre el tema de la caridad fraterna y cómo la está interpretando. Yo quisiera sacar una enseñanza de esto, y es que la bondad verdadera inicia no en las apariencias, sino en el corazón. Porque el resumen de eso, usted diría, padre, está hablando de la reconciliación. Claro que sí habla de reconciliación, pero lo que está hablando es de lo que sucede dentro. Lo que sucede afuera es alguien que va a presentar una ofrenda. Lo que sucede adentro es alguien que está disgustado con su hermano. Y entonces Jesús lo que le está diciendo es, deja de preocuparte, ponele pausa a lo de afuera, mientras resolves lo de adentro. Es muy fácil parecerse bueno. Nuestros refranes, nuestra cultura tiene refranes para justificar incluso que uno tenga una apariencia y realmente sea otra. Estaba pensando hace un rato, usted ha oído mosquita muerta, ¿verdad? ¿Qué es mosquita muerta? Que uno tiene una apariencia de bueno, así, ¿verdad? Y que al final no. Había otra, y he pensado, decía, lo digo, no lo digo, lo digo y no lo digo, pero lo voy a decir, espero que no sea escándalo. Pedos queditos.
estoy dando un chance para que le den un vasito de agua a la abuelita por lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Que se desmayó. Ahí. Sí, es esa que hacia afuera tiene una apariencia, pero en el interior es otra. Y esto es lo que nos está diciendo Cristo, basta de apariencias, es un mundo de apariencias. Yo iba en el bus de la universidad, iba en el bus y el bus paró y siempre lo recuerdo, había una peluquería que decía, peluquería no sé qué, y decía un banner, recuerde que el mundo acepta lo que usted aparenta ser. Eso es como la frase eslogan de este mundo, la apariencia. La apariencia. Yo puedo aparentar tener un montón de dinero y tengo una tarjeta de crédito que hasta debo el modo de caminar, pero la apariencia ahí está, y digo, ¿verdad? Apariencia, yo lo he dicho, las cámaras, todo eso trae cosas que me maquillan, filtros que me hacen ver así, ahora incluso hasta uno pone una pantalla verde atrás y uno puede estar en Hawái y está en el servicio sanitario al mismo tiempo, y entonces la apariencia parece que uno está, y entonces Cristo lo que está diciendo, más que la reconciliación, que sí lo está diciendo es, y lo va a seguir insistiendo en estos 3 ejemplos, es el interior. Padre, ¿y dónde empiezo para ser realmente bueno? ¿Dónde realmente sos malo? Ahí es donde tienes que empezar. Ahí es donde tienes que empezar. Es que yo soy bueno porque tal cosa, lo otro. Bueno, empieza por donde sos malo. Empieza por donde más te cuesta. Empieza por donde te pone de rodillas. ¿Verdad? Esa frase es que decimos, el que me busca me encuentra. Eso significa que no soy tan bueno, que tengo un límite interior, que si tocan ese punto, pueden tocar este y nada pasa. Pero si tocan entonces empieza dejando que Cristo toque ese. Porque en la medida que no dejes que toquen ese, no vas a ser el bueno tal cual como nos dice el Evangelio. En una religión donde parecía que lo exterior era importante, Cristo nos está invitando a ir hacia adentro. Viaje hacia adentro, hacia donde yo sé. Ahí hacia donde no soy tan bueno, donde solo Dios conoce, incluso hasta a veces yo desconozco. Ahí es la invitación que nos hace el Evangelio del día de hoy. Hacia afuera vas a dejar una ofrenda, qué lindo, qué bueno que sos, qué católico que sos, qué religioso que sos. Hacia adentro traes un corazón dividido porque estás peleado con tu hermano. Entonces vamos hacia el interior del corazón. Deja que Cristo toque ese botón, el que te hace explotar, ese justo, para que lo empiece a sanar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.